No, ¿qué es eso? Ay, qué hincha pelota. Leave meeting, más. No. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Tenés que hacer, para mí, a Dani Phil y Darío para el comienzo. Hacele, porque yo hablé con Darío ayer y me dijo, en realidad fueron ellos los que reabrieron, según lo que dicen, la calle de Arangunes. Yo no sabía eso. פרה, רק שנייה, אני אשאל אותך ואתה תספר, בסדר? No, pero es otra cosa. Eso no tiene que ver con lo que te voy a contar. Bueno, Esto no, es yo voy a llegar, Meir, yo voy a llegar a todo el mundo porque tengo tiempo, los tengo a todos anotados, a Dani Politi, a Dani Phil, a todos, voy a llegar a entrevistarlos, así que no hay problema. Estoy tomando, el grupo es con la historia de Baderech desde el 68 en adelante hasta el 86. Meir Sal, Mauricio Sal, ahora ocupa un lugar de no sé, se fue. honor. ¿Ahora me escuchás? Sí, pero te escucho porque estamos grabando ahora. Un lugar de honor porque fue Shaliach entre los años pesados del 78 al 81 en Baderech. Y esta es la época que me interesa que nos cuentes. Pero si querés comenzar por otro lado, adelante. Meir. Gadi. Sí, ¿me escuchaste? Sí, pero lo que yo te quería preguntar, ¿no conviene hacerlo entrevista en WhatsApp con vídeo? Porque no sé, acá se corta. No, vamos a seguir. No. Yo estoy haciendo con todo el mundo por Zoom y guardo el video y va a salir eso en el sitio web. Bueno, escuchá. Meir, ¿qué Sí. tal? ¿Qué tal? Bien. Bueno. Bien. Estoy tratando de arreglar el tema de la bomboniera, pero todavía no se pudo. Ok. Contanos cómo llegaste a ser Shaliach de Baderech, un poquito si querés de Gazit, o de Tejezakna un poquito, lo que quieras. Te escuchamos. Yo soy Javer hasta el año 67 de una de las dos Tnuot que compusieron a Harka Baderech, que fueron las creadoras de Baderech. Era, por un lado, Tejezakna, y el otro lado somos nosotros, que son movimiento sefaradí sionista, o movimiento juvenil sefaradí sionista. Yo soy del movimiento juvenil sefaradí sionista. Cuando nosotros, Alinu Arza, en el año 67, las dos no estaban separadas, no estaban juntas, entre otras, no estaban juntas porque había diferencias según nuestro punto de vista, había diferencias de Tzurote Abodá, de forma de trabajo. Ellos, Tejezagna siempre fue una Tnuá que fue mucho más clásica que nosotros, que movimiento sefaradí sionista. Y la unión aparentemente se realizó en el 69, 70, algo por el estilo, muy poco tiempo después. Marzo del año 1968. ¿A qué? Yo no sabía, eso no sabía. Sí, hoy me lo comentó alguien, hoy me lo dijo Israel, porque hablamos de esto. Ok. Pero te quiero preguntar algo. Está también el centro de San Isidro, ¿no? Que también ellos se ven como parte de Baderech. Cuando ellos nosotros también conformaron Baderech, con Félix Múnich y otra gente. Y Mónica y Alberto Shalom. Hay muchas personas, o hay algunas personas, que cada uno tiene su propia identidad de acuerdo al centro o al Ken, no eran Kenim, pero digamos al centro de donde venían. Por ejemplo, mi íntimo amigo Osvaldo, Saidón, con esa gente, vino de Alianza, que era en la calle Aisolí, no sé cuál era, en Constitución. Que era la parte, digamos, de marroquíes, eran los judíos marroquíes o la juventud. Originariamente
nosotros, por ejemplo, somos de JIF, Juventud Israelita de Flores, Claro. que después todos los distintos centros se fueron conformando en lo que nosotros llamamos, para nosotros, Movimiento Juvenil Sefaradí Sionista, que era en nuestro movimiento. También estaba Malavia, también estaba, como vos decís, yo un poco tuve menos influencia en San Isidro, pero San Isidro también estaba con nosotros, digamos, antes de entrar a Tejezagna. Después entró al Tejezagna, pero San Isidro se identificó por sí mismo, así, medio separado, por toda la historia que tiene. Hay muchos lugares así que, digamos, que fueron separados, ¿no? Si vos preguntás por Malavia, uno Javier de Tuquibus, que era Zaragoza, ¿cómo se llamaba? Sí, Alberto Zaragoza. Bueno, ellos son todos eran de Malavia, que se realizó ese lugar cuando nosotros estábamos ahí en época de que se expandió la Tnuá, los centros juveniles se expandieron para allá. Así que en el año, cuando yo hice Aliyá, había una cantidad de merkazim, todavía pertenecían, digamos, desde el punto de vista de que ella era el movimiento sefaradí sionista. Cuando nosotros nos fuimos, no pensamos, una parte de mi kutzá, una gran parte de mi kutzá, si interesa esta parte, ¿te interesa? Sí, Sigo. sí, por supuesto, Bueno, sí. mi kutzá era compuesta por mucha javerín, que muchos de ellos eran, digamos, intervenían como madrijim, etc. Eran parte de ellos, estaban activos en la política argentina. Cuando entraron en el 78, perdón, en el 67, cuando nosotros nos fuimos, digamos, había aparte de la diferencia sistemática, todo tipo de cosas que nosotros no recibíamos, no aceptábamos. Y aparte un poco a diferencia de idiosincrasia de la gente, de cómo se veía cada uno a los otros mismos, las no estaban separadas. El golpe, digamos, de unión se hizo cuando nos fuimos y dejó afuera a gente de mi grupo, a tal punto, yo si me acuerdo, creo que me acuerdo bien porque no tuve tantas veces oportunidad, para el año 68, 69, algo así, yo estaba acá en los primeros pasos en Gazit y me llaman por teléfono de la Nagali Oná, una persona que estaba de acá de mi kibutz, Kiva Wasserman, que estuvo mucho tiempo en la Nagali Oná de la parte de Argentina, de Latinoamérica, y me dice que hay que viajar allá a Huf, urgente, porque la Tnuá está dividiendo, está rompiendo y todo lo demás. Bueno, yo no, por supuesto que no quise ir en ese momento, que era para mí totalmente adverso. Pero me acuerdo de que había un ambiente de mashber, de crisis muy grande, y por eso, de acuerdo a esa crisis, se fue toda la parte de mi grupo y toda la parte de esa, y después poco a poco. Ahora, también había gente, como te vuelvo a repetir, que hay que decirlo esto con justicia, digamos. Tejezagna era, digamos, propiamente los grupos que dirigían Aliyá y Aliyá y Aliyá. Y acá en mi kutzá había gente que decía, no decía que no, pero decían adelante, o decían determinadas cosas que no tenían que hacerse ahora, que hay que esperar, qué sé yo, y jugaban con el tema de más tiempo más para adelante y que después se iba a hacer la unión y todo eso. Hay más gente que estuvo metida en esto así, en esta discusión. Esta discusión empezó antes de que nosotros hicimos Aliyá, o sea, yo hice Aliyá en agosto del 67, ya había, por supuesto, había tratativas para la unificación. Había una comisión, una badá de gente, que estaba Roberto Masri, nosotros, Shoshana Bambali en ese momento, que habíamos tratado varias veces diferentes temas y no había acuerdo todavía. Se hacía tranquilo, yo no creo que había dejifut, hasta que estalló la guerra. Y ahí empezamos a hacer, se decidió que la gente que podía hacer aliyá, que hagan, veníamos a salvar a Israel.
Y ahí hicimos Aliyá. Nosotros, yo tenía mucho interés de hacer Aliyá. David Carlos Frestay, Judith, Batia, la que era mi ex esposa, Zichronale Barajá, y otra persona más que no está acá. Y bueno, y eso es lo que habíamos dejado, pensando que eso seguiría en la negociación para juntar. Entre nosotros hubo mucha intervención de la Mishlahat en forma muy fuerte y mucha gente quedó afuera, ¿viste? Quedó afuera de la... Y fuera de los Javerín, con Javerín también el Cheliach. En este caso, déjalo, no sé si que quede en web esto. Que no, ¿Quién era el Sheliach en esa época? ¿De Tejezagna o del movimiento? no, el Cheliach era de Tejezagna porque nosotros no teníamos Cheliach. Era Herbert. Pero Zal. Herbert llegó antes del año 68 en que se unieron las NOT, estaba Sí. de antes. Ajá. Sí. No solo estaba de antes, sino que yo con Herbert, digamos, di los primeros pasos concretos cuando llegó la LIA, como asesor, como pregunta y qué sé yo, fui a lo de él, Herbert y Shoshana, y nos atendieron y bueno, pero él siguió después en eso. Y la idea de juntar todos en un Ken y todo eso era una idea que yo creo que se justificó, para algunos justificó justificadamente el hecho de comprar un Ken. Nosotros no estábamos de acuerdo con Ken, por ejemplo. Nosotros siempre estuvimos que hay que estar dentro de la comunidad, aunque te echen, aunque te rompan todo, lo que vos quieras, hay que estar dentro de la comunidad, que en el momento que vos vayas al Ken, ya no vas a ser parte de la Keilah sefaradí. No vamos a tener influencia en la Keilah sefaradí, porque es más fácil trabajar en un Ken que trabajar, llamarle como vos, que en un centro juvenil donde estás dentro de las otras casas. Cuando nosotros nos fuimos, trabajábamos, como te dije, Alianza, vos me hiciste acordar ahora San Isidro, en Malavia, en Flores quedó muy poco porque teníamos algo en Flores, y ¿qué más iba a haber? Había unos cinco lugares, no me acuerdo si había algo más, que trabajaban, digamos, madrijim nuestros con ellos. Y también nosotros estuvimos con Hanijim afuera. Por eso también hubo discusión y yo qué sé, de que si estaba bien hecho o no estaba bien hecho. Hoy mismo, cuando conté de esta charla con vos, había dos Javerim, Itzik y Israel, decían que fue el momento en que, digamos, el momento crítico que la Tnuá, como Tnuá Sfaradí, terminó un poco, o bastante, por el hecho de que es diferente el trabajo en un Ken que estar dentro de la Keila, con todos los contratiempos, ¿no? Dentro de la Keila. Bueno, es más largo de lo que yo pensé, lo que te contesto ahora. No, es excelente. Lo que estoy pensando a medida que vos vas hablando es que 20 y pico años después de lo que vos contás, nuevamente, no te tocó a vos, pero unos pocos años antes de que vos estés en la Shlihut, nuevamente se unieron Leartzeinu, Baderech y Ashomer Atzair en una sola tnua, esta vez en el centro comunitario específico del Kibbutz Artzi, no en las Keilot. Ok. Bueno, es interesante porque vos en cierta medida tenés varios puntos en tu biografía de la TNUA que tocas cosas bastante interesantes. Sí, ahora yo cuando volví a hacer el Shvihut en el 78, y ahí adelantamos toda esa época, yo volví específicamente para Baderech. ¿Okay? La decisión era Baderech y después, como vos dijiste, se fue agregando. Antes del Arseno se llamaba Herzl Shinui porque era un centro juvenil ahí, después se llamó Le Arsenu, cuando se hizo una veidad se llamó Le Arsenu, y, y bueno, esas las dos Truot que yo trabajaba con él, y después el tercero, espera que te diga, no, ¿qué dijiste vos, Le Arsenu y qué más? No, Le Arsenu dije. Le Arsenu, Shemerat Zair y Baderech. Bueno, eran las tres
tres tnuot, digamos, que se consideraban atzmayot una de otra. Decime, pero antes que sigas, yo lo entrevisté hace una semana a Ronnie Buchman. ¿Vos lo cambiaste a Ronnie Buchman? No, vos lo cambiaste a David Bayarsky. Yo creo que cambié a David Bayarsky. David Bayarsky estuvo un año. Ronnie Buchman contó de que en el momento que le dieron, era la época de la junta militar, en el momento que supo que estaba marcado o que le escuchaban el teléfono, le dije, desapareció, o sea, se tomó el avión y se vino. Y la pregunta antes de que continúes es si vos en los preparativos para salir a volver a la Argentina, no pensaste que puede ser peligroso, puede ser algo engorroso volver ahí con la familia a una época lúgubre, ¿no? de la sociedad argentina. Sí, yo te voy a decir, yo creo que la mayoría de nosotros no supo las dimensiones de esto hasta mucho después, hasta que después que pasó. Es decir, yo había pasado la Tnuá en la época de Onganía, que esto era un jueguito al lado de lo que pasó después, al lado de lo que pasó después con el 76. Pero de alguna manera nosotros, yo creo que también lo habrás sentido vos, el tema yo por ejemplo no me acuerdo haber votado antes de hacer alianza, no me acuerdo que hubo como que era parte de estar todo el tiempo en un sistema como estábamos nosotros, un sistema dictatorial y todo eso. Ahora, sí, yo tenía miedo pero no pensé tanto en la profundidad de eso cuando fui allá a trabajar allá. No es que alguien me mintió, no va a eso, sino que yo no lo tomé, sabía que estaba con miedo, pero no tomé, digamos, el tema con una seriedad demasiado grande, pensando de que era algo que muchas veces exageran o algo por el estilo, pero que tenía su base podía. De todas maneras, tomamos muchas medidas, se tomaron algunas medidas para eso y todo lo demás. Yo me acuerdo que había cosas que nosotros habíamos recibido antes de llegar acá, no uses Dubón, no esto, no, con todo tipo de cosas así que nos extrañaba, ¿viste? Porque tanto. Bueno, y así llegamos, digamos, una cosa anecdótica que me pasó, yo fui a ver a mi familia, de mis viejos, mi papá era muy país en la Keilah de Flores, fue de la escuela y qué sé yo, te cuento así corto para no hacerlo, y estaban todos los turquitos ahí sentados en la casa de mi mamá, y cuando, como siempre, ¿qué te preguntan? Vos ya habrás ido a varias veces a Argentina, ¿cómo nos ve? ¿Cómo se ve el señor Saal y todo eso? Y cuando se me ocurrió largar de que había, no sé si te acordás, hubo antes, en la época del Mundial, un periodista francés que hizo una especie, bueno, no, es una cosa que apareció un periodista francés que había mentido sobre una bomba que habían puesto o algo por el estilo, y el gobierno, no sé si fue todo premeditado por ellos, el gobierno dijo, ves cómo nos están tratando de joder, nos están tratando de hacernos ver mal y todo lo demás, y toda la gente dijo, no tenés que creerlo, son poca gente, son los tipos, como vos imaginás que fue a todo ahí, son los tipos que quieren destruir a la Argentina, yo qué sé, son muy poca gente. No había una mención, sobre todo entre los turcos, de que es un problema judío, o había un problema judío, que si existió o no, algo que después se trató y se investigó. O sea que no tengo que decirte, todo el mundo había una euforia del Mundial. El Mundial había terminado hace un mes cuando yo llegué, 78, perdón. El Mundial que salió cuando estaba Videla, y la gente estaba eufórica, ¿viste? Estaba eufórica porque estaban todos contentos. Qué sé yo. No digo en las Tnuot, hablo de la gente alrededor, la gente que está alrededor, la que era familia, mis hermanas no, pero mis padres, mi gente de allá y qué sé yo. No, eso es lo que
se sentía en la práctica. Decime, Meir, ¿qué clase de juventud encontraste en el año 78? Después de 2 años ya de junta militar, ¿qué jóvenes eran? ¿Cómo se los veía con respecto a lo que a tu juventud, a los jóvenes de tu época? Bueno, primero, vamos a dividir dos cosas. Primero, la gente de la TNUA había cierto grado de conciencia, digamos, de dónde se estaba, cierto, digamos, autocensura de hablar, por supuesto, que no se hablaba de todo. Para la gente más o menos cercana, ya había ciertos códigos que eran conocidos. Por ejemplo, hizo una famosa publicación, Tava Pesach Zaskin, de Rakaz Mishlahat, y hizo una joveret muy, muy interesante sobre, no sé cómo se llamaba, hicimos muchos pequim y la llamó, en vez de usar la palabra socialismo, usaba progresismo y todo tipo de códigos como para que no pase nada y qué sé yo. La gente que yo vi que era de afuera, digamos, las que estaban cercanos a la TNUA, había mucha gente, como llamarte, en el común, no sé si decir en el boludeo, porque es una cosa muy, pero la gente estaba en lo suyo, digamos. Por ejemplo, todo el mundo, una de las cosas que nosotros sentíamos que al competir con countries y todo lo demás, los chicos iban a los countries, se sentían seguros, estaban ahí seguros con los padres, estaban seguros porque eran instituciones muy grandes y qué sé yo. Si conociste la cárcel de Aranguren, ¿conociste? Claro, por supuesto, sí. Bueno, Sí, sí. la calle de Aranguren, que era más, vos llevabas a los viejos y veían dónde estaban y qué sé yo, era un poco, era más bien que decir a los tipos, mirá dónde están o algo por el estilo. Aunque los padres, a muchos padres la recibieron, muchos padres también se fueron. Pero vos puedes decir de que sentiste de que la juventud, los adolescentes con los que trabajabas, tenían tal vez menos inquietud intelectual o una base de conocimientos más débil, por el hecho de que en los colegios se enseñaban, no se enseñaba algo más crítico, algo más elaborado, compuesto. Eso es la impresión que me dieron otra gente, ¿no? Cuando le pregunté. Sí, eso ocurrió mucho. Yo recuerdo que hicimos varias veces en oportunidades con Madrijim, por ejemplo, Majanot conjuntos con Brasil, Chile y Argentina. Y cuando trajimos material, que nosotros estábamos encargados de traer material o de Argentina o algo por el estilo, material no era jodido, pero un material no fácil desde el punto de vista del contenido. Había chicos brasileños que dijeron, no, esto no se puede, nosotros no hacemos eso. Alguien contó, un sheliach, que, estoy tratando de recordar si fue ahora o fue la primera vez. No, que no se leía Homer y que no tenían ganas de leer ningún Homer. No solamente Homer, digamos, llamarle revolucionario o algo por el estilo, sino Homer Raguila, el común. No había grandes lecturas. Eso me acuerdo que varias oportunidades se hablaba y todo lo demás. Ahora, cuando yo llegué, yo llegué en junio, julio, y nos mandaron directamente a un seminario que estaba en la TNUA. Estaba en el Delta, en el Tigre, un lugar medio desastroso. Después fue bueno, pero en el primer vez fue un desastre. Más me mandaron para cuidar porque yo no había estado en la preparación. Pero lo que me acuerdo, me impresionó muchísimo que los Bogrim llegaron a un lugar determinado y yo creo que había, en ese momento, los Bogrim de todas las TNUOT eran como 60, 70 personas. Era un montón de gente. De ellos después se fueron, por supuesto, salió después el grupo que fue a
Metzer, los Hanijimios directos que fueron a Baderech, a la Bota Bayán, a Nir Yitzhak, un montón de grupos que se subdividieron. Que eso sí, que la gente no era, había mucha onda, por ejemplo, que nosotros tuvimos muchas peleas también por nuestra función y también también por que nos molestaba personalmente por ahí. Cuando nosotros llegamos se había alquilado por esta hipotetzut de gente de Bogrim, que había tantos, había coordinadores, llamales pagos, no llamales pagos, que venían y hacían peulá con ellos y qué sé yo. Y el tema que ellos trataban más era la dinámica grupal. Dinámica grupal, cómo están estas, sí, todo eso. Y cuando vine yo vinimos, era Ami Korkin, yo y otros más, estaba uno de la Hativá, que se llamaba, no me acuerdo, Yair creo que era. ¿No? Hubo unas discusiones muy grandes porque nosotros queríamos cortar el tema ese, porque era como que nosotros al lado de los tipos, al lado de esas personas que muy valiosas, pero que no teníamos la fuerza que podíamos tener desde el punto de vista de la influencia del grupo. Y si queríamos llevar... ¿Quién fijó? Pero ¿quién fijó esa norma que de coordinadores? Te explico. Entre otros fue Pesach. Pesach, él, digamos como lo contó él, Pesach vio que había una cantidad muy grande de Bogrim. Y por el otro lado, vio lo que vos preguntaste ahora también, cómo Litmodet con la dictadura y todo lo demás. Y como que un Dor que sufrió ese problema. Pero no eran tantos años después, pero de la dictadura, pero ya se sintió. Y él decidió de que donde no había shlichim había que traer coordinadores, que eran psicólogos y qué sé yo. Los profesionales, sí. Wow, ahora me acordaste el nombre. Los profesionales. Es el nombre de Tzafta, de Tzafta de los años 80 y pico. ¿Quién? Después, cuando nosotros estuvimos, siguieron Claro. Bueno, yo creo que en la época ahí de Máximo había como 4 o 5 kutzot diferentes, eran kutzot, sí, 4 kutzot o 5 por lo menos, de Bogrim, para mantener. Yo en una época determinada anduve con 2 kutzot y a veces el tercero, hasta que después esa tercera kutzá quedó con Shimon Farja, que también estuvo ahí, y la tercera kutzá, esa era la que fue después de la Bota Bayán. Yo trabajé con la kutzá que fue a Nir Yitzhak, y inclusive eran 2 kutzot y todo un lío para trabajar con los 2 kutzot diferentes, porque en gran parte cada uno cuidaba la historia que venía de la Tnuá que venía atrás de él, ¿no? Nosotros somos de Shinui, vos sos que era ¿cómo se llama? Herzl, el otro de acá, el otro de acá. Entonces había kutzot sonot que después, con el tiempo, algunos hicieron aliados, otros se quedaron. No, pero vos estás diciendo, yo lo que tengo entendido es que en el año 1979 hubo un Garín Aliá grande a Sde Yoav, No era grande. que estaba constituido por ejemplo, Mauro, Pildorita, Chungi, Beto Grazul, Ilan, Chungi no. Mario Saranga, Pablo Goldbaum, Claudio. Lo que vos decís, a lo mejor aclara esto, esta falta de entendimiento mía, de que hubo varios Garinei Aliá en esa época. Dijiste uno para Nir Yitzhak, otro para Leavot Haviva, a Leavot Abayán, ¿y a dónde más? Zikim. Zikim es más tarde, Zikim es el año 81. Ken, pero cuando vos estás hablando de lo que yo sé, cuando a mí me pasó llamarle ¿cómo te puedo decir? Me pasaron
el tafkid, que por así decirlo, la kfutza esta que vos nombraste, Pilorita, el hijo de Tzvik y otros más, que iban a de Yoav, ¿cómo llamaba el hijo de Tzvik? Ilan. Ilan. Sí, sí. Ellos iban a de Yoav y Zaranga. Zaranga, el hermano mayor, porque hay otro que estuvo después en Rebadim, el hermano Mario. Okay. No eran todos los que vos dijiste. Por ejemplo, no, Chungi no estaba ahí. Ulay sabrá, Chungi no estaba. Yo llegué en julio del 78. Ellos hicieron aliyá en marzo del 79, hasta lo que yo recuerdo. El grupo este. No era un grupo grande, Gadi. Era un grupo de poca gente, algunos, qué sé yo, 7, 8 personas habrán sido. Yo no me acuerdo más. Y no estaba ahí metido Chungi, ni estaba metido Pildorita, sí. Pero yo hice algunas peulot con ellos que eran como yani, preparativos antes de llegar a Israel, al kibbutz y todo lo demás. Eso es lo que fueron las de Yoav. No fue algo grande. Fueron juntos con grupos de Uruguay, que tuvimos alguna relación, pero no era demasiado grande. Fue en conjunto con ellos. También el grupo de... que acá había 7, 8, y a lo mejor también los que fueron a Neritzhak también eran contados con la mano, y también los de Leabota Abayán. Eran grupitos chiquititos, no se los llamaba Garín Aliá, eran sí. Gariné Aliá. Sí, pero te estoy hablando de un proceso. Yo entré en 78, estos se hicieron en el 79 Aliá. Después hubo, toda la gente, estos se fueron yendo después en grupos. Por ejemplo, Metzer, que fue un grupo que fue a Metzer, que ese fue de Shomer Bialik. Shomer Bialik se llamaba en esa época. Okay. No, yo también estaba en contacto porque los Shirkin trabajábamos juntos. Sí. Estaba el grupo de Bemet y la Bota Bayán, tampoco era muy grande. Lo de Zikin tampoco era grande. El que era más grande de todos, que se unieron dos kutzot, Tasca fue el de Niritzhak. Desde el punto de vista de... Había otra gente que atrás nuestro fue, que después que yo me fui, digamos, pero estaba Arel, que eran muy pocos también gente. Así fueron. ¿Sí? Pero en especial Baderech, gente de Baderech, ¿a dónde fue en esa época de todos estos kibbutzim? De Yoav, okay. de Yitzhak, etcétera. De Yoav. Sí. De Yoav fue el primer grupo ese que eran como los líderes de la primera camada. La gente que trabajó conmigo fueron todos alziquín. ¿Ok? ¿Quién era la gente que trabajó conmigo, digamos, o que yo trabajé con ellos, mejor dicho? Era Dani Filk, Darío, había Danito, la Javerot de Helek Miem, de parte de ellos. ¿Quién más estaba? Chungi. Había gente esos eran los grupos que se habían constituido y que fueron a Ziquín. Ajá, entiendo. Entre paréntesis, yo me había opuesto que vayan a Ziquín. Hijo de, casi después me mata. Porque no me gustaba, me parecía que era un grupo muy chico y el kibutz bastante jodido como para llevarlos allá a ellos. Pero bueno, no muchas bolas. Los filu ellos estaban entusiasmados con eso. ¿Sabes? Que de Ziquín y de qué. Ok. Te quiero preguntar una pregunta con respecto a la característica sefaradí de Baderech en esta época. Estoy tratando de preguntar en el marco del WhatsApp hasta qué año se siguió cantando el himno de la Tnuá y son dos preguntas diferentes. Hablemos de primero la característica sefaradí de Baderech. ¿Había algo en esa época, en la época tuya? No, en la época que yo llegué no había nada, era el nombre nomás. Y a mí me vieron como alguien de los fundadores, ¿viste? Algunos me preguntaban, por ejemplo, Dos Beidot, me dijeron publicar publicar material sobre el tema de los orígenes de la Keilah, de todo cómo había sido en la época mía de Janij. No había. Pero no había. Yo sé lo que realmente te digo ahora, es lo que yo creo hasta hoy. Creo que inclusive lo escribimos en la historia de la Tnuá, el tema de hacer
de hacer un Ken, fue para la parte de como Kutzán andaba bien, como Ken, en las condiciones medias primitivas que había ahí, estaba siempre lleno, había gente, siempre lleno, había gente, había movimiento y qué sé yo. Desde el punto de vista sefaradino, por más que estábamos en Flores, estábamos en Flores en pleno, a un costado de lo que era la Turcada Fuerte, por así decirlo. También la otra Tenuá, Arseno, estaba también en el centro, estaba en Morón, en la calle Morón, bueno, no importa, en la calle Morón y Helguera, pero estaba en una casa cedida por la colectividad ashkenazí, que ahí había un templo. Si vos decís al trabajo que Eilatí, por ahí la casa esa de Arseno era mucho más que Eilatí que la nuestra, pero no era sefaradí, nada que ver con nada que ver. Se dejó todo eso de la parte sefaradí. Lamentablemente fue ¿cómo te podría decir? Una visión que se concretó como nosotros pensábamos, que en el momento que iba a haber Ken, la parte sefaradí iba a terminar. El trabajo en las comunidades mismas. Eso se terminó. Yo me refiero al trabajo en las comunidades, claro, entrar a la comunidad, trabajar adentro. Sí. Y con respecto al himno de la Tnuá que lo escribió Mijael Oz de Gazit, estuve preguntando hasta qué época cantaban, lo reconocían. ¿Cuál es el himno? Me dijeron que Meir Sal todavía cantaba el himno de la Tnuá. No sé qué himno te hablas. No, ni tenés idea. Óyeme, Javier, estoy aquí. Juntas pero eso lo cantaba en Ish Kadash, fue la Kutzade que fue a Zikin. Sí. Que estaba Dani Filk, Darío, Danito, toda esa gente. Okay. Lo cantaban, sí. Yo siempre lo vi como un himno pesado, porque es un himno muy así siempre los cargaba. Les cargaba a ellos y digo, ¿por qué no hacen un manifiesto en vez de un himno? Porque es medio pesadito el coso. Y si los cargaba a ellos, sí, ellos cantaban, sí. Nos cantábamos a veces en los Mifkadim, en todos esos lugares, claro. Seguía. Sí, por más que vos podías hacer un chiste o algo por el estilo, seguían, eso se seguía manteniendo. Sí. La Tnuá, por ejemplo, la de Baderes, tenía simamanim así de... No sé si daba, no me acuerdo si había Juchot, me parece que alguna que otra vez yo vi, pero no sé, o lo dieron en la sombría o algo por el estilo. Pero desde el punto de vista Smalim, sí, había el Mifkad, había el... sin órdenes, nosotros por lo menos eso pienso que yo un poco influencié para no Nissan, yo tenía mucha bronca de eso, militar, entonces, pero sí, había Mifkadim, había que ir a charlas, qué sé yo, todo ese tipo de cosas de la Tnuá clásica, pero muy matún, por así decirlo. Los Mahanot y Seminarium se hacían juntos de las tres not, todas las not juntas se hacían. Sí. Las tres Tnuot juntas hacían seminarios y Mahanot. Más, yo creo que más las dos cosas. Mahanot seguro porque era fácil desde el punto de vista, era difícil desde el punto de vista de la infraestructura, todo el esfuerzo, inclusive muchos Mahanot se hicieron, de los Bogrim se hicieron en Uruguay, con gente de Uruguay y todos los demás. Las Tnuot, sí, se hizo así con todas las Tnuot juntas. Y de ahí que íbamos, por lo menos nosotros dos como Shlichim, y a veces venía el Rakaz también porque había mucha gente. Sí. Bueno, y así llegaste al año 81 y hubo, me parece, que unos meses de que vos saliste y que Nahum Luschneider tenía que llegar y fue la guerra del Líbano y quedó ahí me parece que Federico Cesarcas, me parece que estaba en Leartzeinu, cambió un poco a vos en Baderes. Me parece que en los dos lugares, Federico me cambió a mí en los dos lugares. Federico Cesarcas, tenés razón. Sí, en el 81. 81. ¿Qué es en los dos lugares? En Leartzeinu y en Baderes.
Sí, sí, Ajá, sí. Learsenu ya había pasado a otra casa, sí, que es la casa de, no de la Keilah, porque estaba, y se le dio una casa muy linda que había de la escuela Nilevich, que pasaron ahí, que se había cerrado y qué sé yo, y sí, se había cerrado. Y pasamos ahí, realmente era una casa muy grande, muy linda, y sí, y bueno, Baderes quedó en donde quedó. Yo cuando me fui, esa era digamos, la situación desde el punto de vista de los lugares, de los peinín, de los centros. Ahora, hay veces que la gente te decía, viste, ¿qué tanto lío son como Keinim? En realidad eran Keinim, pero cada uno, yo creo que el secreto que trajo tanto, no secreto, digamos, lo que se vio que atraía a tanta gente, era que se cuidó un poco, se trataba de cuidar un poco la idiosincrasia de cada truma, no ir con algo de arriba y decirle, no, ustedes trabajan, ustedes. A pesar de que por ahí debe haber gente que me habrá visto a mí así, yo nunca tuve la intención de hacerlo. Sí, con respecto a determinadas discusiones sobre Aliá y todo eso, que eran en esa época era muy dura, ¿viste? Aliá, la única verdad y todo eso, pero por supuesto no en forma ni agresiva ni nada por el estilo. mm, Ahora, de- bueno, tuvimos, como yo te decía anteriormente, tuvimos una época en la cual había cierto grado de miedo, como te decía, cierto grado a veces mayor, que nos paraban o se te paraban. No tuve todo el tiempo, digamos así, pensando en eso, pero siempre estaba en el fondo, ¿viste? Tenés que buscar lugar. Yo recuerdo que, por ejemplo, estábamos todo el tiempo en el TIC nuestro, en el portafolio nuestro, el José de trabajo, que de esto y lo otro, y teníamos que estar preparados para mostrarlo. Y por supuesto, si te paraban a filo por una taradez, una cosa de tránsito o algo por el estilo, siempre había ese miedo. Yo creo que me quedó. Bueno, en realidad nosotros ya de principio éramos medios miedosos con respecto a todo lo que es la policía en la Argentina y todo lo demás. No sé si te acordás, que esto no sé si te va a importar. Cuando ustedes me recibieron a mí por primera vez en la Argentina en la Slijud, la segunda Slijud mía, eh, fuimos todos juntos a una quinta de la AMIA o algo por el estilo. Era una quinta de la AMIA a hacer un asado. ¿Ok? Y yo iba a Tastrullo, no sé cómo fue, éramos varios tipos con coche y teníamos que llegar. Yo no sabía dónde era lejos ahí, qué sé yo. Y a mí me paró, para mí, un tipo con uniforme y que eran, después me aclararon, eran los bomberos voluntarios de Villa sí, Soldati, qué sé yo. sí. Y yo no paré nada, agarré la plata, sí, cómo no, bono contribución, y le di una suma que para vos te reíste durante meses de eso. ¿Qué le pasa? Son unos tránsfugas estos machos que te vienen a sacar plata. Y yo pensé, bueno, no, tengo que tener cuidado con todo. La verdad que sí, es algo muy integrado, Sí. parte de eso. Después un poco se liberó, un poco en el 90-93, cuando había sensación más de libertad y qué sé yo, pero quedó adentro mucho de las cosas. Qué sé yo. No sé si te Sí, acordás vos, no sé si te acordás vos, pero algo muy jodido que hubo, y es importante que no porque tengo ganas de hablar, sino para que vos que quede, en el año 80 era algo así, La Luz, la revista La Luz, que era del NECABE, ¿te acordás? sí, ¿Te acordás? sí, sí. El hijo, me parece, fue, o él publicó un artículo que dijo que, donde en resumidas cuentas decía que la Shomer Atzair arruinó a, a Baderek, a todos los movimientos jaluchianos, al crear Baderek, todo eso, y a todos los movimientos que había de la comunidad sefaradí. Y por eso, no solo que los arruinó y que se separaron de la Keilah, sino que gran parte de esa gente de Baderek pasó a la guerrilla. Y a nosotros nos dio mucho miedo. Me acuerdo que fue un Itlaptut que hacer, que digamos, sí, tuvimos una gran Itlaptut que hacer, cómo responder a esto y qué sé yo, porque cuando más, por un lado, no responder, no sabíamos. Por otro lado, responder era darle una importancia más grande de lo que tenía. Pero era algo muy jodido, porque era como por ahí decir, no llamarlo
sí, llamarlo, delatar a tipos y no pensar en la posibilidad de las consecuencias de lo que podía pasar, ¿no? Baderes que estaba oficialmente ahí, estaba bajo la OSA y qué sé yo. Bueno, al final hicimos unos panfletos y qué sé yo, que no sé si tuvieron algún efecto porque no sabíamos qué hacer, pero fue un momento medio jodido, hubo momentos así que eran bravos. Por ejemplo, hubo otro momento en cual uno de los chicos nuestros que vivía en la provincia dijo que ¿de dónde venís? Del Centro Juvenil Baderej. ¿Qué es el Centro Juvenil Baderej? Es el centro sionista socialista. Entonces, bueno, nos agarró después un cagazo, tuvimos que empezamos a sacar Homer. El Homer estaba debajo del piso. Había un piso de madera. Me acuerdo que las tablas saltaban ahí porque no había abajo hasta que hicimos reforma. Y sacamos todo el Homer. Ahí encontré inclusive Homer de la época mía. Lo escribí acá. En mi época, uno de los, nuestro Itón Primí se llamaba Yajad o Yajadito, algo por el estilo. Y aparecieron ahí cosas que habíamos hecho. O me acuerdo, había papeles de una veidad nuestra de movimientos de Faradí, la organización y todo lo demás. Y había mucho Homer. Había Homer, no sé qué se hizo. Ok. Decime, para finalizar, 3 épocas de tu biografía en la TNUA. Cuando fuiste Janij, cuando fuiste Shaliach de Baderej y la última época como Rakaz de Mishlachat, en el centro, Rakaz Mishlachat de todas las TNUA de Latinoamérica. ¿Cuáles de las 3 épocas vos podés decir, esta es la época que más recuerdo, la época más linda, la época más apasionante? A mí es muy difícil saber más porque lo de Janij es muy adolescente todavía, la parte de hacer aliá y todo eso. La parte del Shlihut, yo creo que la parte esta que estamos hablando, porque inclusive quedé con amigos hasta hoy, con amigos de la gente que eran amigos, que nos vemos cada 1000 años, pero fue muy lindo porque, digamos, porque había también mucho sentimiento atrás de eso, porque había mucho cariño. Y estamos también pero es otro, como no es algo jinují, el tercer cosa menos jinují, vos tuviste, es más político, mucho más político, más administrativo, más dinero, todo ese tipo de cosas. Es diferente, aunque también podés sentirte cierta satisfacción porque marcabas algún tipo de política con respecto a qué hacer o no qué hacer, si querías que el proyecto de Bar Mitzvah o no el proyecto de... ¿sí? Bueno, eso es más o menos. Bueno, Meir, fue Meratec, excelente, excelente, ¿no? Nunca te escuché hablar de todas estas cosas, no te pregunté cuando viajamos a Santa Fe, que tuvimos tantas horas de viaje en la Bomboniera, nunca me hablaste de estas cosas. Porque yo estaba concentrado con la Bomboniera, que gastaba 4 litros de nafta por kilómetro. No podía, yo no te importa. ¿Vos te acordás el viaje? Yo no sé si fue con vos. No fue con vos. Hubo un viaje, no, ese fue otro viaje que fue en la segunda Shilujut con Naftali Leder, fue terrible. Fue terrible. Una vez que nos pararon 2 o 3 veces en la carretera para guita, entonces le dijimos para el asado, para la nafta, para esto, y que veían un foquito que estaba mal, todas las cosas esas que nunca se fijan en la Argentina. Entonces le dijimos, mire, vamos a pagar, le dije, pero avisale al que viene atrás en la otra cortada de que basta. Y simplemente el tipo le avisó, porque si no, viste que hay esos puentes que hay que están parados ellos entre. Sí. Y bueno, cada puente nos paraba uno. Tienen y las mismas cosas que debería el anterior, se nota que se habían avisado. Sí. Dijo, párenla porque seguimos hasta allá. Bueno, gracias por la entrevista y que sigan los éxitos, Meir. Gracias, ojalá pueda. Y te mando un fuerte abrazo, Gadi. Chao. Gracias. La bomboniera no se vende, que no te olvides. Chao. Bye.